de la revista, muy al estilo de un servidor. Tengo el gusto de presentarles a un profesor que conozco desde hace ya décadas, el profesor Luis Raúl Gómez Corral. Aquí están viendo su nombre en náhuatl, él nos va a explicar. Intenté pronunciarlo, pero dije, me voy a meter en Honduras, mejor que el profesor Luis Raúl, como yo lo conocí, como es un nombre occidental, lo nombramos todos, nos explica a continuación. Profesor, bienvenido, profesor Luis Raúl. Adelante, la plataforma es tuya. Por favor, si eres tan amable de presentarte. Cuali, Cuali Clanesi, Nego no toca Cochicali, Tupanagua y Xoconosquinchan. Hola, buenos días. Mi nombre es Cochicali, Tepanagua y Xoconosquinchan, que es mi nombre de tradición. Bien lo ha dicho el maestro, pues mi nombre occidental es Luis Raúl Gómez Corral. Y igual, pues tantas décadas, maestro, prácticamente ya 4 décadas de conocernos. Hijo, sí, qué tremendo, Pues sí. qué alegría, maestro. Igualmente, Gracias. profesor Luis Raúl. Profesor, ahorita que te escuché hablar fluido, ¿qué porcentaje de náhuatl es náhuatl? Asumo, Sí. ¿conoces tú? ¿Podrías sostener ya una conversación fluida? Nosotros le llamamos mexicano como en el mundo lo conocen, porque yo conocí el mexicano antiguo en Francia, ni siquiera lo conocí aquí en México. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo todavía me encuentro en pañales en náhuatl, hablo aproximadamente el 50%, sí puedo sostener una conversación, pero no de expertos, no con expertos. El náhuatl se habla en 7 niveles, entonces una misma palabra podría dar 7 significados diferentes. Entonces hay que escudriñar mucho la lengua y pues por eso es que todavía no existe todo ese dominio. Luis, ¿nos podrías dar un ejemplo de estos 7 niveles? Ya entró la curiosidad en mí. Por ejemplo, Sí, un término como combate o pelea o algo así, ¿nos podrías expresar en qué niveles se podría comprender o asumir? Por favor. no sé, podríamos hablar de, lo voy a hablar en español para que se entienda. Ajá. Decir mi collar precioso, mi collar precioso, mi collar precioso, mi collar precioso. Ahí ya dije cuatro formas, ¿no? Una que puede ser literal, puedo estar hablando de mi collar precioso de mis hijos, puedo estar hablando de mi jerarquía o puedo estar hablando de alguna sexualidad, por ejemplo. ¿Y cómo sonaría en mexica o en náhuatl mi collar precioso? A ver, un ejemplo. Bueno, no, ese dominio no lo tengo Ok, del collar. ok, Te ponía el ejemplo porque es como más práctico, ok. muy práctico. Te podría poner así uno en náhuatl, por ejemplo, güey, Ajá. que incluso se llega a ocupar aquí en la actualidad, ¿no? Tú vas con tu amigo y le dices, ¿qué onda, güey? Vas con alguien que tuviste un problema y dices, ese güey, eh, hablas con una persona desconocida, ¿qué onda, güey? Ahí usaste la misma palabra, güey, para hablarle a tu amigo, para hablarle a alguien con quien tienes problemas o incluso con alguien que no conoces. Y güey quiere decir grande o se puede incluso entender en la connotación de desprecio, hablándolo ya españolizado. Y así son muchas formas en lo mexicano. A ver, profesor Luis, güey es una expresión náhuatl o mexica. Ya en el tiempo se ha confundido, por eso te digo que es tan vasto. Güey quiere decir grandioso, grande en mexicano. Y al fusionarse las dos culturas, entonces los españoles
la gente más españolizada lo denota como una grosería, como un toro capado. Y los mexicas lo ven como una persona que es grandiosa, que es un gran amigo. Entonces ahí es la mezcla y entonces es donde se empieza a confundir ese lenguaje tan grande, ¿no? Ah, No qué sé, interesante. otra forma, te la voy a decir en dos niveles, es escuincle, ¿no? Si yo te digo, ay, qué bonito escuincle, la mayoría piensa que estoy hablando de un niño Ajá. y por el otro lado se piensa que es un perro. Entonces, tienes que tener una mente muy abierta para ver de qué lado te está pegando. Eso llega hasta aquí con los albures. En los albures, es que es más en español, pero que surge desde el tiempo mexica, eh, se habla de una sola cosa en dos o tres niveles. Le dicen el segundo, me está hablando en doble sentido, pero aquí había siete sentidos, siete A ver, formas Luis, de espérame. decirlo. Ahora sí que ya me dejaste como la marca de esta playera y me doy Sí, cuenta que nada es casual. Esta playera es Ai Weiwei. Ahí está el ajá, Ai Weiwei. sí, Entonces sí, sí. me dejaste así. Quiere decir que la raíz, según lo que te estoy interpretando, la raíz de los albures tan mexicanos estaría muy enraizado en nuestros antecedentes históricos, en nuestros antecedentes Ah, genéticos claro, claro, inclusive. claro, y me da mucha alegría haber empezado esta conversación de esta manera, porque así es, como lo acabas de decir, así se ocultó todo, todo se ocultó. De esta manera, de tal manera que muchas personas no se dan cuenta de que en México somos guerreros, pero no somos guerreros por lo que llegó, sino porque lo traemos en la genética. Nuestro alimento, pues se Ajá. queda, te voy a hablar ahí en agua, ¿no? Es, ayer fui al tianguis a comer tamali di moli con chili. Estaba con mi tata y con mi nana. Tomamos pulque, eh, solo te hablé en agua. La mayoría aquí en México lo entiende, pero en el mundo no lo entenderían. Y te hablé en agua y la gente pues lo ve normal, pero es porque se fue mezclando, se fue mezclando. Así se quedó todo, todo se quedó. Todo lo que acabas de expresar, toda esa sentencia, toda esa oración, ¿es náhuatl? Sí, te dije tianguis, Ajá. te dije tamali, te Ajá. dije moli. Bueno, no tomamos atoli, pero tomábamos atoli Ajá. y estábamos, el atoli era de chocolate con mi tata, con mi papá, con mi nana, con mi mamá. El 100% de nuestro auditorio en México entendemos perfectamente lo que dijiste. Qué Ujú. interesante, Luis. ¡Wow! Y así es, Fantástico. así fue con el arte marcial, y así fue con la medicina, y así fue con muchas cosas, con los centros ceremoniales, ¿no? Mucha gente va a los centros ceremoniales pensando que va a una cosa, pero realmente acarrea la energía de otra forma, ¿no? A ver, sea un poquito más específico. Por ejemplo, en los solsticios o en los equinoccios, muchísima gente va a las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, Por hablando ejemplo, de que una. son las que ven, ¿no? Ajá, Pero exacto. Pero, a voy ver, a, háblanos un poquito del trasfondo real o qué es lo que está sucediendo realmente. voy a poner el ejemplo más fuerte que está muy cerquita de esta fecha, el, que es el solsticio de invierno. La mayoría va el 12 de diciembre a un templo ahí en el Tepeyac. Ahí había mucha energía de nuestros antepasados. Van el día 12 porque en el calendario gregoriano se le agregaron 10 días, perdón, se le quitaron 10 días. Entonces van el 12, pero realmente tendrían que ir el 22, que para nosotros es una simbología muy importante, porque es el simbolismo de Huitzilopochtli, que ahí renace Huitzilopochtli. ¿Cómo se da este mito? Que el sol llega a un momento en que va caminando hacia el sur
por el balance de la Tierra, y ahí permanece 3 días. Y entonces renace precisamente el día 24. Entonces, toda esa gente que viene caminando habla de la voluntad. Y entonces se hacen caminatas de voluntad. Desde muy lejos viene caminando la gente, viene corriendo, que le llaman mandas, pero son Las mandas. ofrendas, Ajá. en donde tú vas dando un esfuerzo muy grande a nombre de la energía que se conservan en los lugares. Aquí, pues los teocalis, los templos, se guardan piedras muy importantes debajo que te cargas, que pueden ser cuarzos, que pueden ser obsidianas, que puede ser oro. Y por eso es que eran lugares de poder. Y lo más importante, la red neuronal que se genera con el pensamiento de toda la gente. Ahí estamos hablando, bueno, ya de otro nivel de manejo de energía, ¿no? Así es como se manejó. Luis, cuando hablamos de las mandas, como se le conoce popularmente, la Vox Populi, así se refiere a ellas, y vemos en la iconografía antigua sobre todo, pero todavía hay videos de personas que caminan bueno, se desplazan de rodillas, o se ponen inclusive nopales, en el pecho, bueno, hay muchas manifestaciones de autosacrificio, de autolaceración. Sería ahorita con lo que acabas de comentar una especie de sacrificio emocional, personal, individual para crear este tipo de conexión. Sería un paralelismo lejano con aquellos sacrificios que sí se llevaban a cabo en aquella época, al menos a mi entender. Se llaman ofrendas y tienen mucho que ver con la tensión que se genera. Tú que sabes de artes marciales te puedes dar cuenta que hay ejercicios que son de tensión dinámica. Creo que El en Sanchi, japonés le por llaman ejemplo. Sanchi. Y Ajá. entonces están haciendo una tensión. Esa tensión provoca que tu cuerpo genere ciertos químicos que te hacen una conexión más fuerte con la esencia, con el espíritu, con Dios. Y pues los abuelos mexicas lo habían descubierto desde antes, ¿no? Alguien que se ponga de rodillas 10 minutos a ver si aguanta, ¿no? Imagínate a alguien que camina con las rodillas, va generando una tensión, o sea, es un ejercicio de tensión impresionante. Lo mismo que dices con las puntas de nopal, con las puntas de maguey, se va generando una tensión que te hace que tu cuerpo segregue esas sustancias Esas y que te conectes endorfinas de forma opiáceos. espiritual. Ajá. Así es. Entonces, pues aquí los abuelos lo habían descubierto desde hace mucho, ¿no? Pero como nadie lo explica, pues muchos se burlan de esos ejercicios, ¿no? Se burlan de que, pues están locos. Igual si alguien viera el Sanchi japonés, cualquier persona normal diría, están locos, ¿no? Y así hay de ritos muy fuertes que al llamarle ritos, parecería que están vinculados con una religión, pero no, son ejercicios de desarrollo humano, de superación personal como aquellos que ahora están de moda, que puedes caminar en las brasas y que demuestra cierto nivel de superación de tu cuerpo. Son muy similares los ejercicios. Bueno, y cuando hablas de que no era una religión, bueno, sí y no, porque era una especie de teocracia la que se ejercía en ese entonces, donde el soberano pues era un intermediario entre los dioses y los mortales, por llamarle de alguna manera. Entonces era algo que se vivía en todo momento, que se transpiraba, y yo creo que era una religión que no se concebía como tal, sino era un quehacer cotidiano. ¿Qué opinas de eso, Luis? Sí, maestro, mira, ese personaje, esa persona, estaba vinculado precisamente con el consejo de orden que se daba aquí de los humanos, de los terrenales. Hablar del pueblo mexica es hablar de que no solo se conocían 4 cuerpos, el físico, el mental, el emocional y la esencia, la energía, el espíritu. Los mexicas conocían otros cuerpos más allá, que te permiten hacer conexiones con las energías que no son de estos planos. Los ejercicios aquí se conocen mucho en el ensueño, que sería como lo más común con lo que yo pudiera compartir ahorita.
que la gente pudiera saber que estamos hablando de algo común. El ensueño, que en el sueño tienes ejercicios lúcidos en los cuales puede venir el espíritu de alguien que ya se fue, o que por lo menos vemos que ya se fue, y te dice, pues tal cosa está aquí, o tal cosa está aquí, o la solución de esto está aquí, es esta forma. Como se ha carecido de ese conocimiento, pues la mayoría no lo utiliza, la mayoría no lo toma propio, ¿no? Y dice, ay, soñé, ay, soñé, y como que el sueño es solo un acto casual, pero no, son ejercicios reales y son esencias reales, muchas de las veces. Entonces, pues los abuelos ya conocían eso. Al conocer ese tipo de contactos con las esencias que ya partieron, pues se puede tomar ya como una religión, porque es un conocimiento que no todos conocen. Pero acá la mayoría lo conocía. El Tlatoani, que es la persona que tú me identificas, que tú me Ajá. dices, el güey Tlatoani, era una persona que era como la destinada para hacer estos ejercicios de conexión con los ancestros, que también muchas culturas la tienen, ¿no? Los chinos tienen la conexión con sus ancestros, cuando se hace esa celebración hacia sus seres supremos, pues prácticamente se refieren a sus ancestros, a sus linajes, para pues haber llegado hasta este tiempo. Así era con los mexicas, ¿no? Actualmente, pues, en mi conocer es como yo llego a esto, ¿no? Del yaoyocli, del arte guerrero mexica, a través de ese tipo de ejercicios. Wow, qué interesante. El Tlatoani lo entenderíamos como un soberano, ese intermediario, o más bien como un chamán. ¿Cuál sería el adjetivo que tú utilizarías para denotar al Tlatoani? El Tlatoani era la persona más elevada de un consejo, era escogido, se escogía, no era alguien que, como dicen, que de linaje o algo, no, no, no. Se preparaba a las personas para ver quién era el que podía tener esa conexión, o sea, se le preparaba. Eh, Y se designaba. sí, o sea, no, no es así como alguien que diga, se me ocurrió, o yo soy, o él O tiene yo me todos los poderes. siento. Ajá. No, se iba creciendo desde pequeños y dándoles la instrucción para que tuvieran ese conocimiento. Y entonces existe algo que se llama la Xochillaoyotl, que ejercía quién era el que podía ser el que dirigiera a través del conocimiento, o sea, pero no era así como casualidad o él tiene poderes o algo, no, no, aquí se entrenaba. Recordemos que cuando llegan los hermanos del otro lado del mar a invadir aquí este espacio, eh, pues encontraron un lugar con escuelas, limpio, ordenado, o sea, aquí la gente era muy culta, era muy elevada, tan culta que habían dejado las armas ya un tiempo antes. Eso que nos dicen que eran guerreros sanguinarios, y eso sí lo fueron, pero cuando llegaron no eran eso, o sea, aún sabiendo que eran personas que venían por oro, los dejaron pasar a la casa del abuelo, a Tzayaca, de ahí lo tenían, y sabiendo que en esa casa estaba el oro, o sea, les ofrecieron lo mejor, mm, precisamente, y eso pues no lo cuenta la historia, o lo cuenta, pero evidentemente nadie se da cuenta, pues, que si tú pensaras que alguien te va a robar o desconfiaras de alguien, no lo No dejas le en vas donde a está el mostrar tesoro, tu ¿no? mejor pantalla, tu mejor televisor, Así es, tus pertenencias. y más sin en cambio, pues lo entraron a la casa del abuelo y, y pues después ellos ya fue donde, al traer una conciencia un poco más baja, pues ellos estaban todavía en el plano material, ¿no? En las crónicas de Bernal Díaz del Castillo se menciona que la primera visión que tuvieron de Tenochtitlán era de una ciudad de plata, ¿no? Así les parecía a ellos, Así, resplandeciente, pulcra, impecable, ¿no? Y bueno, sí, luego, pues pues en un ejercicio de baja conciencia justificatoria, pues ellos empezaron a hablar de que eran inferiores, todo esto, pues para justificar lo que vendría después, ¿no? La matanza, el sometimiento, etcétera, etcétera, eh, a sangre y pólvora. Mi Luis, qué interesante, Luis. ¿Cómo se da esta transición, Luis? ¿Por qué? ¿De dónde te vino ese llamado?
de rescatar la raíz guerrera, indígena, por llamarle de alguna manera, mexica del México original. ¿De dónde viene? Yo te conocí en el karate, me gustaría que nos hables de tus antecedentes dentro del karate y cómo fue que se da esa transición para muchos tan radical. Yo me sumo, ¿eh? Yo me sumo, Luis. Sí. De repente conocíamos a Luis, el que hacía karate, y de repente te vimos dar un salto dramático muy tremendo hacia la raíz mexica, la búsqueda de todo esto, la iconografía, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos dijimos, ¿qué le pasó a Luis? Perdió sus cabales. ¿Cómo sucedió, Luis? Explícalo aquí en Revista Katana. ¿Cómo sucedió? Porque todavía cuando te vemos ataviado pues con ropas tradicionales que hacen alusión a esta raíz mexica, pues uno no puede quedar indiferente, Luis. Uno levanta la ceja y dinos, ¿cómo se dio esta transición? Háblanos de tus antecedentes, repito, en el karate. Y bueno, la plataforma es tuya, Luis, adelante. Pues en qué clase Kamati Temostiani, pues mira, yo empiezo a entrenar artes marciales en 1983. Entro a la escuela Toyama. Eh, Ahí mi inicio es porque quien me inscribe es mi papá y mi abuelo. Yo todavía fui invitado desde más pequeño a entrar, pero no lo quise hacer. Sentía como que eso no era para mí. Posteriormente, pues ya me convencí para entrar, entro, y entonces, pues mi trayectoria dentro del arte marcial fue muy, muy hermosa. Pues crecí, hice mi cinta negra, llegué a ser preseleccionado nacional de Karate Do, y precisamente en el año de 1990 tengo un accidente muy fuerte. Me agarro un cable de 23,000 volts, prácticamente quema mi pierna, mi mano, y entonces ahí viene un cambio muy radical en mi vida. Ahí dejo de entrenar yo en la escuela que pertenecía y me adhiero a un grupo de compañeros que estaban buscando pues hacer algo nuevo. Entonces yo pues no tenía la idea, yo quería poner una taquería. Ellos me convencen de que los apoye, voy con ellos. Eh, Traía yo mucha relación con lo del arte marcial japonés y pues te digo, junto con eso viene un accidente, empezó a cambiar mi vida. En, Mi escuela empezó a tener muchos alumnos y entonces pues me fui enamorando más del arte marcial, más, aunque yo ya no pude ser competidor de élite. Me gustaba mucho competir, pero pues quedó una secuela en mi columna vertebral con la cual no me permitía hacer grandes esfuerzos. Entonces me dediqué yo a entrenar a mis alumnos. Es muy importante saber que cuando se genera el nuevo escudo, la nueva escuela, se llama Shikara, y Shikara quiere decir fuerza. Shikara se escribe con Fuerza en CH, japonés. fuerza en japonés, sí, Ajá. y se escribe con CH, y, y nosotros decidimos ponerlo con SH, Shikara, porque había una marca comercial muy fuerte en el extranjero que se llamaba Shikara. Ajá. Entonces, pues ya se queda con SH y pues seguimos avanzando. Con esto, pues yo tengo la oportunidad, conforme se va llenando mi escuela, de viajar pues al extranjero a competir con mis alumnos. Y allí en el extranjero empiezo a visualizar cómo los orientales principalmente aman su cultura, honran su cultura, ¿no? Los de Japón pues hacen karate, pero principalmente está apoyado su conocimiento en su cultura, en su base, sus costumbres, su forma de traer sus zapatos, que son sus getas, sus ropas. Entonces, pues eso lo vi también en Corea, gracias a un gran maestro que me invitó a viajar ahí por todo Oriente. Entonces conocí muchas partes, muchas formas, y yo lo que veía era siempre
cómo reconocían su cultura. En ese momento, pues siempre me lo preguntaba, pero pues no era como decir, yo quiero amar la mía, ¿no? Sino simplemente qué padre que ellos aman su cultura, qué padre su raíz, qué padre. Tuve la oportunidad de estar en Francia con Keiji Kase y también ahí me di cuenta de que a pesar de que él era japonés, él enseñaba a los franceses a amar su espacio, su dignidad de país, como su representación. Y entonces yo decía, ¿y a nosotros qué nos falta? Y así con muchos en muchos lugares, con los alumnos del maestro Parker, ¿no? Que le pusieron Kempo americano. Y entonces yo veía, pues qué raro, qué raro. Pues todo el mundo está orgulloso de su raíz. Pues ahí se quedó en algún tiempo. Para esto, pues en mí llega el 2005, ya competíamos en muchos lugares del mundo. Yo ya había ido a buscar las raíces japonesas del Shudokan y pues yo no las encontré en Japón. Entonces, pues decidí yo hacer mi propio sistema que le llamamos Shikara Ashite Ryu. Ese fue un salto muy fuerte con el Ashite Ryu, porque ahí en un sueño me entregan el símbolo de la espiral, que es el símbolo del equilibrio, que después ya pues supe con el tiempo que era una greca, ¿no? Entonces, pues con ese empezamos a hacer el Ashite Ryu. Empiezo a tener alumnos en Estados Unidos, alumnos míos en Canadá, Perdón en que te Ecuador, en interrumpa, Argentina. perdón que te interrumpa, Luis. Cuando hablas de ese sueño, de esa greca que te entregan, me gustaría que me comentes un poquito de Shikara Ashite Ryu, ese sistema que tú comienzas a trazar eh, por ti mismo. ¿Tenía qué? Esencia de karate todavía en tu propia interpretación? ¿Cómo era ese Shikara Shiteryu? Sí. Bueno, te comenté que viajo a Japón a buscar el Shudokan, pero no encuentro lo que yo buscaba, ¿no? Así como en Shotokan decía, no, pues quiero encontrar a los descendientes de Funakoshi. A esos sí los encontré, pero no encontré a los de Toyama. Para esto yo ya había tenido la oportunidad de haber entrenado con el maestro Isao Chikawa, en San Luis Potosí, De Shudokan, y el maestro de Shikan Isao Doshinkan, Shika. Ah, de Doshinkan, el de fundador de Doshinkan, sí, Doshinkan. maestro. Ajá. No, no, el Sí, maestro claro. japonés, Sí, alumno sí, sí. directo del maestro, de Toyama maestro Kanken, Toyama sí. Kenken. Así Y es. entonces platico con él y él, pues me dice que él, por honor, no había usado el término Shudokan, que él era el heredero del Shudokan. Y ya después supe que ahí había cosas políticas y cosas como mafiosas, por las cuales ya no siguió. Entonces dije, bueno, pues él hizo el Doshinkan, yo ya no encuentro el Shudokan, pues yo lo único que conocía era el karate, ¿no? Entonces, pues decidí. También pues soy ingeniero mecánico, entonces yo en el karate que practicaba pues encontré muchos detalles que a mí no me gustaban y que no se me hacían lógicos. No sé, yo aprendí ¿Cómo? una defensa así y pues yo pues vi que la defensa podía ser así y era más eficiente. A mí me gustaba más el movimiento que lo estático, me gustaba patear más a la cabeza que abajo y que en ese tiempo pues el karate no me lo permitía, ¿no? En la federación pateábamos alto y nos descalificaban. Entonces digo, no, pues entonces yo voy a hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena para hacer la defensa personal y competir. Y te digo que de ahí empecé a crecer mucho, porque ya cuando le hice las modificaciones a este sistema japonés, pues con mi ingeniería, pues a eso le llamé Ashite Ryu, que quiere decir pie y mano. Entonces, como en el karate, pie y mano, ¿no? O sea, eso, pues si el karate es de manos, y pues entonces ahí fue mi soltura. Te digo que con ese sistema viene en el ensueño el símbolo, y ese símbolo, que es el símbolo de la Omeyot, ahora ya lo sé, pues con ese empezamos a hacer ya nuestro sistema, te decía. Con ese sistema llegué a tener 170 escuelas, llegué a tener escuelas en 8 países, y y pues fue muy grande, ¿no?
Yo le hacía exámenes a 700 personas cada 3 meses. Pues era algo que era como muy bonito, me gustaba mucho. Y hace rato te estaba comentando que quedo en Marina de Carrara, en Italia, en un mundial. Uno de mis alumnos gana el campeonato del mundo de exhibiciones, que era como la cereza del pastel de ese campeonato. Había más de 80 selecciones del mundo y pues cuando gana Jaquín se empieza nada más a oír México, México. Además se oía México, que es la forma correcta de decir México. Yo decía, wow. En ese momento algo en mí entró muy profundamente en donde yo decía, si alguien me preguntara de México, no sé nada, o sea, no sé nada, no sé nada, y me agarré a llorar porque me entró un sentimiento muy fuerte ahí de dolor, que no sabía nada. Claro, pues yo estaba con mi sistema Chikarashi Río, que era mexicano, pero pues nadie sabía que era mexicano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues yo decidí que tuviera todos los nombres japoneses. Ajá, ajá. Bueno, ese día, cuando le entregan el premio a Jaquín y ya vengo en el avión, ahí me prometí yo buscar nuestras raíces mexicanas. Perdón, Luis, Y entonces, qué año era ese? 2005, Ok, adelante, Luis. Ajá. sí. Y entonces ya llego a México y pues lo primero que hice fue otra vez ir a Teotihuacán. A mí me gustaba ir mucho. Entonces ya fui, hice ahí como un rito propio, ¿no? Ahí de palabra, de decir, pues tengo que encontrar mis raíces, tengo que encontrar quiénes somos. Porque en los mundiales, cada vez que yo llegaba y me presentaba de México, decía, ah, Guerrero Águila, Guerrero Jaguar. Y pues yo veía que nos reconocían como guerreros, pero decía, no, pues ¿dónde, no? O sea, ¿y dónde los encuentro? ¿Y dónde estarán? ¿Y cómo llego a ellos? Así fue mi pregunta, ¿no? Entonces te digo que llego, estoy en Teotihuacán, a los 3 días llegué a un temazcal que estaba enfrente de mi casa y que nunca había ido, no sabía ni siquiera que estaba ahí. Entonces ya después lo fui buscando. El Señor me reconoce, me ve y me invita a una celebración. Digo, prácticamente 8 días, 10 días de haber llegado. Entonces, pues yo venía de un mundial. Entonces, ese domingo empiezan a llegar gente emplumada, con cantos, y eran unos guerreros que se les conoce aquí en México como los guerreros del sol. Y entonces entramos al temazcal. Ese te lo cuento sí, todo porque en esa celebración se le llama celebración guerrera. Y entonces es mucho calor, pero mucho calor. O sea, no era un temazcal de sanación, sino es un temazcal de guerra, de voluntad. Ok. Y entonces pues entraron como 40 personas y son episodios dentro de la actividad, 4 episodios que se les denomina puertas. Y entonces en la primera puerta pues vi que salieron corriendo como 10, ¿no? Y dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y en la segunda puerta que estuvo más dura, pues se salieron otros 10. El caso es que en la cuarta puerta, pues yo terminé solo con el que corría el temazcal, con el que lo había organizado y mi hijo. Y entonces me pregunta uno de ellos, pues ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces? Digo, no, pues yo hago artes marciales y me dice, pero estás haciendo trampa. Digo, pues nunca había entrado a esto, ¿no? O sea, no sé qué es. Entonces ya me iba a salir y me dice, no, no, vamos a hacer una quinta puerta. Y entonces pues hicieron una quinta puerta que te puedo decir, yo terminé pelado, o sea, mi pellejo, o sea, me estaba cociendo vivo. Como un michote Pero humano. sí, sí, más o menos. El caso es que yo oía nada más los gritos del que corría el temazcal y todo, y yo decía, pues, ¿qué estará pasando? Me preocupaba mi hijo, ¿no? Digo, pues, y pues terminamos muy bien el temazcal. El caso es que cuando salí, él me entregó unos regalos. Dentro de esos regalos me entregó la consigna de Anáhuac. Entonces, que es el primer acto que me da a mí como una fuerza muy grande de seguir buscando. Pero bueno, ya salimos, me invitaron a la danza. Pues 15 días después de que llego del mundial ya estoy en una danza del sol. Y los que saben de esto, pues es un rito muy fuerte, muy fuerte.
eh, se despellejan las personas, se cuelgan de los árboles. Por ahí hay una película que se llama Un hombre llamado Un Caballo, llamado caballo con... Ajá. que lo cuelgan. Ese rito, si nadie no lo ha visto, pues puede conseguir esa película para que Sí, vean ese rito. Ese ¿cómo es real, no? existe. Y yo ya estaba en eso, a los De 15 los dije, indios wow, norteamericanos. Ajá. así es. De ahí se volvió famoso, aunque ahora es famoso aquí en México. Pero bueno, pues ya estaba ahí en esa danza. Entonces me di cuenta que los ritos de iniciación de aquí, de América, eran mucho más poderosos que los ritos que yo conocía, ¿no? Ya había pues, vagado por muchos lugares del mundo. El caso es que sigo investigando, llego a Teotihuacán con una hermana, de ahí me invitan a ir a conocer a la tradición que se conoce como Malacachcoat en Chicago, Tlamachtilia, que está en Milpalta, Ajá. Malacachmomoshko se llama, Ajá. y conozco ahí personas de tradición mexicana. Y entonces ahí conozco por primera vez a un maestro que se llama Artemio, Tonal es su nombre mexica. Y pues empiezo a convivir ya con ellos, empiezo a conocer. Y entonces yo empiezo a preguntar por los guerreros, ¿no? ¿Quiénes son los guerreros? Entonces por ahí me dieron el nombre de una persona y la fui a buscar. Pero pues yo viniendo de los campeonatos del mundo y platicando con esa persona que representaba a los guerreros, pues a mí no me gustó porque dije, no, no competían, ellos no competían, no les gustaba pues, lo que a mí me gustaba. Ajá. El caso es de que pues decidí ya no seguir pues esa corriente de guerreros que decían, ¿no? Entonces seguí buscando, encuentro a otros guerreros que fue con los que yo más me acomodé, que era la continua tradición Tezcatlipoca, que son unos guardianes del México antiguo también muy poderosos. Ellos a lo que más se dedicaban es a la sanación, se dedican a la sanación y cuidan mucho de la energía mexicana antigua. El caso es de que pues con ellos empiezo a aprender mucho, 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 mucho. Y pues yo sigo con el trabajo del ensueño y me regalan un guerrero de piedra original y lo llevo a mi despacho y ahí empecé a hacer ya el trabajo del ensueño. Haz de cuenta que venían en los sueños y me decían qué hacer. Y pues entonces en ese qué hacer, lo primero que me mandaron fue ir a Veracruz. Llegué a Veracruz y Luis, terminé en la espérame, casa. te voy a interrumpir un momento. Al Sí, principio de la charla, me pareció escuchar eso que dijiste en sueño. Luego me pareció que hablabas de el sueño como concepto, como acto fisiológico. Pero no, entonces sí escuché correctamente, ese ensueño es como un umbral entre la vigilia, el estado de conciencia pura y el sueño como lo conocemos estaría en el medio. Y esto lo autoinduces, ¿cómo entender el ensueño? sí, mira, mm, vamos a ponerlo en términos que la gente conoce, que son como los viajes astrales, ¿Ok? que podría así ya, así lo aterrizamos, ¿no? El ensueño es como los viajes astrales. Aquí en la tradición mexicana nos enseñan que nosotros no somos el cuerpo. Si tú te quitas un dedo, tú sigues siendo tú. Si te Ajá. quitan un brazo, sigues siendo tú. Si te sacas un ojo, pues sigues siendo tú. Entonces, si te quitas una oreja, pues sigues siendo tú. Si te quitan una pierna, sigues siendo tú. Hasta un riñón todavía sigue siendo tú. O sea, tú sigues siendo tú, aunque este cuerpo lo empieces a quitar. Ujú. El caso es que tú no eres este cuerpo, que es lo que nos vinieron a enseñar los que llegaron del otro lado del mar, que creen que nosotros somos este cuerpo. Este nada más es un vehículo que ocupamos para darle vida al cuerpo que es real, el que somos. Entonces, los ejercicios que nos aprendemos aquí con lo mexica, pues radica en que tú descubres quién eres y puedes dejar este vehículo, mucho del avatar, como del avatar más o menos. Ahí es como cierto conocimiento antiguo, ¿no? Ahí hay O sea, mucho conocimiento hay un mexica. método, hay una manera de provocar este ensueño que tú mencionas. Sí, sí, y fíjate bien que
ahora lo han mal empleado muchas personas porque creen que es a través de la droga o a través de Ajá, sustancias exacto. químicas, y eso no es real. Eso, hazte cuenta que fue como que alguien encontró esas maneras, pero esas no eran las de nuestros abuelos, de agarrar plantas, y nosotros incluso le llamamos plantas de no poder. Si alguien tiene que utilizar una planta para hacer estos ejercicios, le llaman de poder los que no pueden, pero los que podemos son plantas se la ocupó el que no pudo, ¿no? El que no lo puede hacer físicamente. Es como una Pues tiene que- muleta, es como una muleta, como un apoyo externo. Así es. Entonces ellos ocupan esas plantas porque no pueden hacerlo de forma física, Natural. ¿no? Ajá. Pues para eso entrenamos, para eso hacemos ejercicios físicos de respiración, de posiciones, de voces, de sonidos, de frecuencias, para poder llegar a esos estados. Pero te digo que aquí hay un libro muy famoso que induce Carlos esos Castañeda, de latidos. Carlos Castañeda, ¿no? Pues yo no tengo permitido hablar de muchas cosas, pero tú las estás diciendo. Ok. Entonces, pues eso se las enseña, y entonces pues tenemos ahora que quien no puede, pues lo hace. Y lo más importante es que, pues como luego se volvió ya un negocio, pues entonces al que puede lo inducen con lo que no puede, y Ah, entonces ok. pues ya, pues termina siendo esto todo un show. Pero A ver, no, Luis, entonces tú empiezas a tener ensueños que te van guiando. Te interrumpí cuando dijiste que una de estas ensoñaciones te conduce a Veracruz. ¿Sí? ¿Recuerdo ajá, bien? A ver, sí, continúa. y ahí termino yo, en la casa de Hernán Cortés, en la primera casa de Hernán Cortés, en el puerto de Veracruz, en el primer municipio. Entonces, ahí yo hago una celebración en la cual yo prometo hacer que renazca otra vez, pues nuestra fuerza, nuestro linaje, la esencia guerrera, ¿no? Y entonces hasta ahí, pues todo está padre, ya me regreso. Es la primera vez que yo tengo contacto con la energía exterior. Ahí los espíritus se pueden llegar a ver. Y entonces mi Tuviste esposa tomó espíritu, foto. tuviste presencias espirituales. Sí, aunque no son así como de cuerpos, ¿no? Son energías, son como bolitas de energía. Ok. Entonces, cuando tomaba la foto, mi esposa me decía, espérate, no sales. Sale como una neblina. Y decía, pero si no hay neblina, ¿no? Pues sale como una neblina. Entonces ya fui a ver y digo, no, pues sí sale una neblina. Ya le tomé una foto a ella y pues yo no salía porque había mucha neblina entre yo y ella, pero era una neblina que no se veía, que solo salía en la cámara. Entonces ya después con los días supe que pues eso eran los abuelos, que es la energía. Entonces, pues ya, yo te digo, ahí todavía era muy ignorante en todo, ¿no? Entonces, la segunda orden que me dan en el ensueño es que buscara mi linaje. Y entonces, pues empecé a buscar mi linaje de una forma, pues muy austera, ¿no? Pues decía mamá, pues, oye, me dicen que busque mi linaje. Ay, y para ella era como perder el tiempo. Ajá, Digo, ajá. no, pero es que me están diciendo, pues ya empecé con mi papá, pues ya me dieron nombres, me dieron personas, En tu árbol genealógico. así es. Y Ajá. entonces con mi mamá, pues ya llega el momento en que estamos buscando lo de mi mamá, y entonces descubrimos que mi abuelo se llamaba José Irineo Paulino Corral Moctezuma. Ok. Entonces cuando ya encuentro el apellido Moctezuma, Repites el nombre de tu abuelo, por favor? José Irineo Paulino Corral Moctezuma. Ok. Él es hijo de Natalia Moctezuma y de Juan Corral. Ellos habitaron en el porvenir Tlaxcala. Esos datos son muy importantes por si alguien quisiera investigar más, ¿no? Ok. Como que sepan que sí existieron, que sí son y que no es algo inventado, ¿no? Bueno, pues los encuentro a ellos. Y entonces, pues me dio primero mucha alegría porque yo era según descendiente de Moctezuma, así me sentí, ¿no? Ajá, ajá. Entonces llego con la tradición y les digo, no, pues ¿qué creen? Soy descendiente de Moctezuma. Y me dicen, ah, sí. Dice, pues nosotros reconocemos al Señor, pero a ti, ¿no? ¿Tú quién eres? Le digo, ay, pues que no me han visto aquí.
Me dice, sí, sí lo reconocemos a él, pero ¿tú quién eres? Dice, ¿y dices que eres descendiente de Moctezuma? Y digo, sí. Dice, pues agarra esa escoba y ponte a barrer. O sea, me trataron peor, Ujú, ujú. peor que si no hubiera dicho nada. O sea, peor. A barrer, a limpiar, Y ahora sé, pues, que lo que intentaron ellos, y que sí lograron, es quitarme el ego, ¿no? Pues imagínate, yo tenía 170 escuelas, viajaba por el mundo, y no, pues me despellejaron. Me hicieron ahí la técnica del chipetote, y me quitaron el ego. O sea, eso hoy ya lo reconozco, hoy ya lo puedo decir. Me hicieron que me volviera muy, muy humilde. Oye, Este, Luis, esto entonces es verificable que tú tienes una descendencia directa del señor Irineo. eh, y bueno, esto realmente te conectaría con Moctezuma. pues ya hablando de ese tema, este, cuando me empieza a tratar así la tradición, pues yo me sentí como muy atacado. Entonces yo dejo eso de que yo Sí. soy descendiente de Moctezuma y digo, no, o sea, si por ser descendiente de Moctezuma me van a tratar más feo, mejor yo no quiero ser descendiente de Moctezuma, ¿no? Y entonces seguí mi trabajo. Entonces ahí, pues empiezo a hablar náhuatl y empiezo a conocer con la tradición, este, el náhuatl. Y entonces llega uno de mis alumnos, esto es muy importante porque el sistema de nosotros se llamaba Chikara Ashiterriu, Ok. y Chikara quiere decir fuerza, y Chicagua quiere decir fuerza en mexicano, Chicagua. Si nosotros lo hubiéramos puesto en Casi ese como tiempo Isao CH, Ishikawa. Ajá. así es, Chicagua quiere decir fuerza, y Ashite era nuestro sistema. Entonces me decía uno de mis alumnos, si nosotros a los karatecas le decimos, que practican karate, le decimos karateca, a los que practican judo le decimos judoka, a los que practican aikido le decimos aikidoka, Ajá. a los ashitecas son los que practican ashite son los ashitecas. Y entonces ahí como que empezó a cobrar un sentido los nombres que se me fueron dados, que era la fuerza de los aztecas, Chicagua, Chicara, Ashite. Y entonces empecé a darme cuenta que el conocimiento ya me lo estaban dando desde antes. Yo en el sistema Shikara Ashite Ryu empecé a usar uniformes de colores. Ajá. Empecé a usar negro, después rojo, después azul, después amarillo, que era algo que distinguía mucho a mi escuela japonesa de México, ¿no? Mm. Porque yo pues usaba uniformes de colores aquí. Después con el tiempo me di cuenta que yo ya en el karate les daba jerarquías a mis alumnos de algo que se conoce como el Nagui Olinteo, que precisamente viene con los colores blanco, negro, rojo y azul, amarillo. Cuando me doy cuenta de eso, digo, no, pues entonces los abuelos han estado hablando conmigo desde antes. O sea, desde antes me han estado enseñando cosas. Y entonces, pues ahí todavía me conecto más. Sigo avanzando en la tradición Malacachita en Chicago con la mastilia, sigo avanzando con la enseñanza del maestro Hecateo Cuauhtlinchan, y entonces pues sigo aprendiendo mexicano, me vuelvo hombre en medicina, y empiezo a seguir trabajando. El caso es que muere el maestro Hecateo. Bueno, antes de Hecateo, a mí quien me recibe en la tradición era un maestro que se llama Huistesca. Él tenía 104 años y él pues me dio órdenes de seguir aprendiendo cosas. Él fallece 4 días después de que fallece mi papá. Ok. Cuando yo encuentro el linaje de mi mamá ya en Tlaxcala, porque fui a visitarlos un 3 de mayo. Ese día 3 de mayo a mí me entregaron cosas ahí en Tlaxcala, es en un pueblo que se llama El Porvenir, y mi papá muere el 16 de mayo. Y mi primer maestro de tradición, el que me recibió, él muere el 19 de mayo, 20 de mayo. Entonces yo me quedé sin mi papá y sin mi maestro de tradición de un golpe. Y entonces pues fue doloroso porque
pues perdí como mis pilares de sangre y del conocimiento. El caso es de que, pues para mí fue un shock, un dolor muy fuerte ahí eso. Después de que ya lo supero, pues seguí caminando en la tradición y ya pasaron años. Ya dentro de esos años, te digo que muere Ejecateo en este tiempo de la pandemia. Mi mamá muere el día 22 de diciembre del 2019. Luego Ejecateo muere en abril y Tenyao, que era otro de mis mentores, muere. Cuando mueren ellos, pues ya no tengo mentores, o sea, ya no tenía a quién seguir. Y en el sueño se me pide que yo salga a la luz pública ya con mi conocimiento, que le llamamos Omeyot, Mecayot, Tlamastilia. Entonces yo salgo por primera vez ya a la luz pública con mi pantli, con mi bandera, el 22 de diciembre del año 2020. Y pues sigo avanzando. Cuando hablas de tu bandera, ¿es esta indumentaria, profesor? No, es verde también, pero es larga. Tiene unas franjas negras y es una bandera. Creo que por ahí también te mandé una foto. Ok. Y pues ya salgo públicamente y ahí pues ya empiezo a mi rostro a verse hace 2 años. Ah, mira, el pantli es el que está atrás, que es azul. Ese pantli es el del maestro Camastli, que es el que está ahí de azul. El mío es verde, pero es muy similar a ese. Ajá. Ese es un pantli. Bueno, ya salgo y entonces empiezo a conectarme ya con el pueblo originario mexica. Entonces empiezan a hacer ahí ya rituales, porque el pueblo originario mexica no estaba reconocido legalmente. Y entonces ahí empezamos a hacer un trabajo de asambleas, de reuniones, para que el pueblo sea reconocido legalmente. En ese tiempo, pues ya se obtiene un primer registro, una primera aceptación legal, y entonces el pueblo originario mexica renace. Y Legalmente hablando. legalmente hablando, sí, porque siempre ha existido. Entonces, pues a mí me toca estar dentro de ese grupo, ahí hay, te digo, testimonio de todo eso. Y el 13 de agosto del año 2022 se me pide que ya salga con el conocimiento guerrero. Me lo fueron entregando en estos últimos 17 años y ya se me pide que ya salga. Yo en mis intentos de salir, yo pues ya hacía lo mexica, pero no podía mostrar lo que sabemos en su totalidad. Pero a partir del día 13 de agosto, que fue el aniversario 31 de nuestra escuela, de la organización, ya se nos permitió usar el término Yaoyocli oficialmente y empezar a mostrarnos ya con el arte guerrero como es, con el chimali, con el macuahui, que es lo que actualmente tienen, pues, 2, 3 meses y cachito de que salimos ya a la luz pública. Por eso es Profesor, que, cuando hablas en plural, ¿se nos permitió? ¿Quiénes te confirieron esa autoridad? te decía, en el ensueño yo conozco a mi familia. Ok. Ya conozco al linaje de Moctezuma. Ahí hay Confirmas que otra sí, en tu ensueño confirmas que sí hay una conexión directa con ese linaje de Moctezuma. pues como te decía, yo lo dejé suelto. Ok. Yo lo dejé suelto eso, yo dije, no, eso, pues yo no, si me van a tratar mal por eso, yo no quiero ser. Así lo dije y así pasaron muchos años. Pero conocí a una persona que escribió un libro de Leonor Moctezuma. Ella fue la señora de Catepec. Entonces, cuando ella vende su libro, pues a mí me llama la curiosidad, ¿no? Le digo, no, pues Leonor Moctezuma, es de Moctezuma, pues a ver, vamos a rascarle. Ahí habían pasado por lo menos unos 10 años o 11 años de que yo no quería saber nada de Moctezuma. El caso es de que
con la señora, me, cuando me lleva el libro me dice, ¿usted es el príncipe? Y le digo, ¿yo soy el príncipe? Digo, no. Dice, claro que sí. Aquí hay una fotografía de un recuadro que se pintó en 1520 y tantos, que está en la catedral de Chiconautla, y es usted. Y yo la veo y digo, ay, sí soy yo, ¿no? O sea, sí soy yo. Y pues ahí me llama la curiosidad, ¿no? Físicamente, pues sí, sí se parece a mí. El caso es de que, pues ya compro el libro, lo veo, lo leo, y pues sí, pues era Pedro Moctezuma. Bueno, hasta ahí vuelve a ver mi conexión otra vez con lo Moctezuma, ¿no? En alguno de mis viajes hacia Texcoco, vengo de regreso y venía uno de mis alumnos y le digo, oye, dicen que hay una foto en el recuadro de Chiconautla, ¿por qué no vamos a ver? Y ya fuimos así por curiosidad y llego y yo no traía cubreboca, era en el tiempo de la pandemia. Ajá. Y mi alumno sí traía. Estaba abierta la iglesia y el caso es que pues yo me voy a buscar un cubrebocas y mi alumno se mete a buscar el recuadro. Entonces ya compro mi cubrebocas, entro y me llama la atención una capilla, entro y cuando entro a la capilla dice, aquí yace el cuerpo de Leonor Moctezuma. Y ahí te puedo decir que sentí así como una energía, Ajá. así como algo supremo, algo hermoso. Pues ya hice ahí mis celebraciones que yo sé mexicas. Posteriormente, ya de un rato llega mi alumno y me dice, ¿qué crees? Si hay un cuadro. Y sí, 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 es usted. Y pues ya fui a ver el cuadro. Entonces, en esa iglesia, yo no sabía que había muchas cosas mexicas. El caso es de que, pues a la señora que estaba haciendo el aseo le pregunté, ¿quién es el que cuida aquí? Y me dice, no, pues el padre. Digo, no, no, debe de haber otra persona que cuida este lugar. Me dicen, ah, sí. Y ya me mandan a una calle, me dice, pues en esa calle, digo, pues en qué lugar, dice, no, no podemos decirle, pues usted Ajá. busque. Ajá. Nosotros pues sabemos de cómo reconocer una casa donde hay guardianes mexicas, donde hay conocimiento mexica. Los abuelos dejaron un código en las calles, en las casas, que se puede Ok. reconocer. Ajá. Y entonces ya caminando y encontré una y me dijeron, no, aquí no es, aquí está fulanito, es más adelante. Pues ya caminé, ya encontré el código y ya estaba afuera la persona esperando, me dice, te estábamos esperando. Y digo, ah, Ok. caray. Ya bajó, permíteme, vamos a bajar, y ya bajó, y pues me pasa como si me conociera, como si fuera su familia. Y me dice, ¿ves ese cuadro? Y entonces veo ahí el cuadro de Leonor Moctezuma y al lado de Isabel Moctezuma. Me dice, párate aquí y dime qué sientes. Y yo, ay, no, maestro, una conexión impresionante. Pues ya me solté a llorar ahí, y me dice, si eres, si eres. Y pues ya me senté, y ahí ya entonces empezó todo el reteje de toda mi historia como Moctezuma. Qué Todo interesante. esto Qué. pues, ya se conecta con una obligación que me había dado mi abuelo. Mi Ok. abuelo, hablando de 16 años antes, 10, 15 años antes, cuando te digo que me entregaron mi encomienda, pues me habían pedido que yo empezara a darle vida a las órdenes guerreras, ¿no? En ese documento decía, si ya estás aquí es que ya eres un indio mexicano. Digo, ya eres un indio japonés. Ya usas guetas, que son guaraches. Ya usas calzón de manta, que es tu uniforme. Ya te amarras la cabeza con hachimata, que aquí se llama iscualmeca. Dice, tú que no querías a lo indígena mexica, ahora eres un indio japonés. Ya es hora de que tú honres tu raza. Y pácatelas. Te digo que ahí fui con los de tradición, donde me empezaron a tratar muy feo. Hoy ya sé que todo fue parte de un entrenamiento. Hoy puedo decir que ya sé que todo tiene que ver con lo que ahora soy, con lo que se me ha otorgado y con lo que tengo que hacer. Sí, maestro. Qué interesante, profesor. Ahora vamos un poco a la técnica, a estos movimientos de Macahuitl. ¿Cómo se pronuncia correctamente, profesor Luis? Yo lo conocí en alguna ocasión
tuvo una participación en una cinta de Disney que se llama Un Chihuahua en Beverly Hills, donde aparecemos varios colegas stunts y un servidor como guerreros aztecas, ataviados como tales. Y bueno, recuerdo que hacíamos entrenamientos, hacíamos combates, pues tratando de evocar lo que serían combates usando el macahuitl. Dinos el nombre correcto, en qué consistía esta arma. Aquí vamos a verte blandiendo un macahuitl aquí en Pose Guerrera. Según entiendo, tenía hojas de obsidiana, de esta piedra con la que se cortaba. Bueno, platícanos, Luis, ¿qué es el macahuitl o cómo se pronuncia? Es, viene de ma, que es mano, maito, y cuautl, que quiere decir madera, que es una madera de mano. Posteriormente se le ponen las obsidianas, precisamente para que sea un arma, pues, letal, una arma que sí lastime. Esta arma, pues, es con la que la mayoría conoce a la tradición guerrera mexica, que no Ok. era cualquier arma, pero también no era lo único que había, sino había, pues, tepostopilis, había ondas. Hay muchas armas que existen, pero esta es como la más tradicional. Muchos que me preguntan, ¿y cómo sabes que así eran los movimientos? ¿Cómo sabes que así se ejercía? Quiero acotar algo. Nosotros nos denominamos los mexicas, ¿sí? Y el término mexica viene de metl, que es maguey, shi, ombligo, y co, lugar, lo que quiere decir que somos los del ombligo del maguey. Esa es una filosofía de vida, es una filosofía de amor. Si la mayoría que nos escucha sabe, el maguey es una planta que tiene unos brazos de los cuales recolecta el agua. El maguey no recolecta el agua de la tierra, el maguey recolecta el agua del aire. Y de ahí es donde se nutre. De donde nutre, le agarra los nutrientes es de la tierra, pero el agua la agarra del aire. O sea, no necesitamos regarlo. El maguey por sí solo busca el agua. Entonces es una planta autosuficiente. Lo que quiere decir que los mexicas, pues tenemos que ser autosuficientes. Es una filosofía. Y todo lo enriquecemos. O sea, si nosotros vemos algo, pues lo podemos enriquecer. Tomamos el conocimiento y lo enriquecemos y lo hacemos a la manera mexica. Entonces, Sí, perdón, sí. nada se queda estático. Nosotros tenemos un principio que le llamamos Nahuiolin, que es el movimiento. Todo lo estamos perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. De tal manera que en el movimiento de las armas, sí se quedan algunas láminas de... Yo no las tengo, pero sí sé de 9 láminas, de las cuales sí sabemos dónde están 4, ¿sí? Y de esas láminas podemos nosotros darnos cuenta de los movimientos. A ver, Luis, Hay espérame. Perdón que te interrumpa. Cuando hablas de láminas, es decir, habría una especie de códice como el que, bueno, como el que tenemos aquí en el fondo, donde están delineados, están representados, digamos, algunos de los movimientos del macahuitl. Voy a hacer un paréntesis, Luis. Vamos a verte ejecutando básicos de macahuitl. Eh, yo insisto, te lo he mencionado en persona. Yo pienso que, bueno, al tener nosotros 4 extremidades, en cualquier latitud, al nosotros ser seres humanos, pues vamos a encontrar movimientos que tienen sentido según nuestra morfología. Entonces, yo creo que independientemente de la época de la que estemos hablando, pues se llegaría a movimientos similares. Yo interpreto que tú con tu antecedente de karate y tu conocimiento de arte marcial, pues tú fuiste reconstruyendo esto de una manera que me parece que sería lógica, sería lógico pensar que así lo harían, aunque no sabríamos exactamente a ciencia cierta
cómo se movían esos guerreros. Vamos, en mi interpretación, ahorita tú me contestas todo esto. Vamos a ver qué te parece una ráfaga de videos, Luis. Si gustas, el audio se va a mermar un poquito, pero te podemos seguir escuchando sobre el video como entrenamos hace rato. Voy a mostrar tus básicos, voy a mostrarte también con el torso sin ropa, haciendo básicos. Te voy a mostrar haciendo unos combates y voy a dejar uno muy interesante por la indumentaria que tú portas de un combate para el final. Entonces, Luis, vamos a comenzar viendo esta ráfaga. Si tú gustas, vas comentando. En alguna medida creo que se va a escuchar tu audio. Vamos primero con estos eh, básicos de Macahuitl. Bueno, así aprendí a pronunciarlo en aquella película de un chihuahua en Beverly Hills. ¿Me repites cuál es el nombre que tú identificas como correcto? Macuahuitl. Macua. Macuahuitl. Macuahuitl. ¿Lo estoy pronunciando bien? Macuahuitl. Ok, vamos a ver al profesor Tepanawi, profesor Luis Raúl Gómez Corral en acción. En este video podemos observar movimientos de Macuahuitl básicos. Como podemos darnos cuenta, se golpea con el cuerpo y no se golpea con el filo, que es la técnica básica de ataque. Si pegara con el filo, al tener obsidianas, pues lo que haríamos es romperlas. Entonces se pega con el cuerpo y se penetra o se jala con el filo. Esta madera, que se conoce como madera hambrienta, sigue vigente en el colegio militar o en algunos campos de policía y en algunos campos militares. Los que han estado en estas instituciones sabrán de qué les digo. Esta madera se ocupa mucho para disciplinar a todos los miembros de las corporaciones aún. Una característica muy especial de esta madera radica que su centro de gravedad se encuentra en el centro de la misma arma, a diferencia de la hacha, que su centro de gravedad se encuentra en la punta, o en las espadas, que su centro de gravedad se encuentra en el mango. Nosotros aquí lo que podemos hacer es que el centro de gravedad suba o baja dependiendo de un agarre que tenemos con un mecate en nuestra muñeca. La mayoría conoce ese mecate con la idea de que si cae el arma o se zafa, pues se pueda retener, pero realmente ese mecate es para cambiar el centro de gravedad del arma y entonces podamos hacer que su fuerza centrífuga sea más grande. Qué interesante, Luis. Mira, vamos a ver ahora un combate que se tomó de un video en el torneo WKC. A ver, por favor, coméntanos un poquito de lo que estamos viendo. Sí, ahí fue una exhibición que nos pidieron hacer en un campeonato del mundo del WKC, que es un órgano de kickboxing, y se nos pidió hacer combates, se nos permitió hacer combates ahí de Macuahuitl. Entonces, al vernos en otros videos, en otra ocasión, se les hizo interesante que pudiéramos mostrar lo que estamos ejerciendo ya. Es importante saber que ahí estamos peleando con armas que tienen filo, con armas que si se nos pasa algún golpe pudiéramos realmente lesionar Eso a tiene alguien. filo, no son de utilería, no son, No digamos, son, esos no son de juguete. con hojas de goma o algo así. No, eso sí, si pegaran, cortaran. O sea, o si no tuviéramos control, cortarían. Ahí me dicen que me hace falta hacer la demostración de que se vea cómo cortarían. Sí, pero bueno, ese es ya un combate semi intenso. Hay todavía mucho más intenso, que ya sería ya pegar con la intención de lastimar, ¿no? Ya de someter al enemigo. Sí, me Qué parece muy interesante. interesante. Sí, también no lo había visto completo, pero sí está bonito.
Sí, Y maestro. me comentabas fuera de cámara que también hay una manera que no has mostrado tú en la que con este agarre, con este amarre con el que estás enlazado con el Macahuitl, pues tú puedes extender, tener todavía más alcance. Y esto, bueno, decidiste no mostrarlo porque sería peligroso, alguien se podría volar un dedo, una oreja o algo por ahí, Luis. Sí, como te mostraba, te comentaba que el centro de gravedad del arma se encuentra precisamente en la mitad. Cuando se agarra, tiene una asa. Esa asa es la que permite, la mayoría piensa que es un asa para cuando pegas y se te cae. Pero no, la asa precisamente es una parte del arma en la cual cuando lo sueltas, el arma se extiende 25 centímetros aproximadamente más y cambia su centro de gravedad. Su centro de gravedad, cuando la tenemos en la mano, está en la mitad, pero cuando se crea el asa, el centro de gravedad sube hasta arriba y se vuelve un mazo. Entonces, al subir el centro de gravedad de forma científica, y aumenta entonces la fuerza centrífuga del arma y entonces se vuelve más rápida y más pesada en el Wow, impacto. wow, qué Entonces, interesante. la mayoría pues no sabe usar eso. No lo hemos mostrado, como te decía, porque pues ahí andan personas que dicen que son expertos en este tipo de armas y pues cuando lo mostremos, pues ya después ya va a ser muy común este ejercicio, pero tenía que haber quedado una constancia de que pues nosotros lo tenemos, ¿no? Ese tipo de movimientos, ese tipo de ejercicios que no son comunes para cualquiera. Y bueno, ya lo mostraremos. Eh, por ahí también hay evidencia de algo, pero nada más fue como de un agarre sencillo, pero no peleando, no atacando. Entonces ya lo mostraremos pronto, después de que ya lo dimos a la luz, pues mostraremos cómo se Ah, lleva a cabo claro. esta técnica. Va a ser fantástico observarlo. Vamos a verte ahora haciendo unos movimientos libres y al regresar te voy a hacer una pregunta de cómo estás transmitiendo tú este arte marcial. Me interesa mucho hacerte esa pregunta y un par más antes de cerrar esta primera entrevista contigo, profesor Luis Sí, maestro. Raúl Tepanawi, permíteme. Muy bien. Ese video se toma la decisión de hacerlo precisamente para que se viera pues el Macuawit ahí en acción. Se puede escuchar cómo llega a zumbar el arma. Y otro de los propósitos es de que también se den cuenta de que yo ya no soy un chamaco, ¿no? De que también ya tengo mi edad, que la mayoría pues no alcanza a visualizar qué edad tengo. Entonces, ya no me cueso al primer hervor. Muy bien, profesor. Permíteme. Creo que esto es muy representativo. Luis, pregunta. ¿Cómo estás tú transmitiendo esto? Tú, los alumnos de Shikara Shiteru siguen aprendiendo también karate, las rutinas, los pasos de combate, las tachicatas, etcétera, etcétera, como se te fueron transmitidas y compiten también con casco, todo esto, los niños, por decirlo así. Y tienes otra división donde se practica tu interpretación de lo que sería el arte marcial mexica, los movimientos, no sé si también contemplas sujeciones, derribes, golpes o esto está visualizado como manejo de armas tradicionales de origen mexica, de inspiración mexica. ¿Cómo lo ves? Mira, aquí estamos viendo a alumnos de tu escuadra en este sincretismo. Aquí ya lo estoy viendo diferente, ya veo que lo que llamamos o conocíamos como el gi, pues ya tiene toda esta inspiración también mexica. ¿Cómo enseñas tú a tus alumnos en Shikara Shiteru? Por favor, platícame esa parte. Sí, como te decía,
Pues nosotros mucho tiempo estuvimos trabajando de las dos formas. Actualmente todavía algunas escuelas de nosotros siguen portando el karategi y se está llevando la transformación a usar ichcacuipil, que es la ropa de nosotros, se llama ichcacuipil. Esta es la forma más tradicional de los guerreros de más rango bajo, de rango bajo que tenemos, que usaban ese uniforme. Entonces, en nuestras escuelas empezamos nosotros a utilizar precisamente el ichcacuipil. En esta adaptación de reglamentos, precisamente nosotros, pues al no tener un sistema de pelea, pues nos fuimos adaptando a los sistemas de peleas que existen. Eso es muy, muy vasto para poder después seguir platicando. Pero ya hemos nosotros empezado a hacer una federación como estrategia de ir compartiendo este conocimiento, una federación que le llamamos Federación Mexicana del Yaoyojli. El nombre de las escuelas que yo dirijo actualmente se sigue llamando Shikara, pero ya no hacemos karate, hacemos Yaoyojli. En algunos casos, como te decía, si hay a escuelas, algunas de nosotros, que todavía utilizan el término karate, pero el propósito es transportarlo todo ya al Yaoyojli, que es el nombre oficial de la técnica marcial que nosotros usamos. Usamos nombre técnica marcial, pero realmente se conoce aquí como arte guerrero, ¿sí? O como el camino del guerrero. Luis, cuando hablas de que ya nos está enseñando karate, al menos tú personalmente, han diseñado nuevas katas, por decirle así, nuevas formas, llamémosle de esta manera. ¿Cómo concibes toda esta parte? Se me hace muy interesante, Luis. Sí, sí. No, ya desde hace muchos años nosotros dejamos de hacer formas orientales. En el sistema Ashite Ryu, nosotros teníamos nuestras propias formas mexicanas. Eso, pues también nunca nadie lo alcanzó a visualizar, pero esas formas ya eran una técnica de nosotros. Incluso con esas llegamos a competir en muchos campeonatos del mundo y ganar con ellas, pero son formas de nosotros. No existen en ningún lugar del mundo esas formas que parecen orientales. O sea, ¿por qué? Pues porque era la técnica que practicábamos. Claro, o sea, hay ese trasfondo. Ajá, perfecto. Así es. Y luego, ya ahora, al ir conociendo la técnica de los ancestros, existe algo que se llama los 4 rumbos, que es a lo que se parece el karate, son formas duras, que son formas estáticas, pero son para las personas que son más novatas, más principiantes. Esas formas sí existen y las seguimos haciendo nosotros. Nosotros les llamamos andanzas y se llaman Shoten Michael, piernas y manos. Posteriormente tenemos esas andanzas en algo que se llama Oli, y eso es lo que se parece más a la danza mexica. Cuando tú vas al centro y ves a unos danzantes, nosotros tenemos técnicas que ya parecen de danza, pero no son danza, no son mitotilistli, sino son técnicas de defensa personal que llevan esas técnicas. Entonces, a eso sería como si habláramos de un símil, como nuestras formas, como nuestras katas. Pero te digo, le llamamos andanzas. Todas esas formas tienen filosofía mexicana antigua. Cada movimiento tiene un quehacer, una energía que mover mexicana antigua. Entonces, como tú bien lo dices, pues todas las técnicas en el mundo, pues si tenemos 2 brazos, 2 ojos, tenemos 2 piernas, pues van a ser muy similares. Algunas tienen sus toques especiales y nosotros, como te decía, no hemos mostrado ni siquiera el 5% de lo que hacemos, pero pues es evidente que cuando ves a un estilo japonés, pues lo ves japonés. Uno chino, pues lo ves chino, porque tienen peculiaridades. Nuestro sistema también ya las tiene. Te digo, ya pronto vamos a salir todo a la luz. Vamos ahorita poquito a poquito para no indigestarnos. Te digo, en estos 4 meses nos han entrevistado cerca de 50 veces hablando del sistema, con lo poquito que hemos enseñado. Pues entonces ahora imagínate lo que vamos a ir mostrando, pues va a ir indigestando más.
Profesor Luis, ¿cuántas escuelas actualmente, grupos y escuelas conforman Shikara actualmente? Somos 45 escuelas actualmente. Ok. Antes, cuando intentamos hacer este conocimiento, meterlo a las 170 escuelas que teníamos, nos quedamos con 9 escuelas. O sea, O sea, muchos todos dijeron es demasiado, levantaron demasiado la ceja y se salieron. pues nos fuimos dando las gracias mutuamente. Ok. Desde la filosofía, ¿no? Por ahí tenía un maestro que se apellida Hernández. Entonces yo le decía, estamos rescatando nuestra raíz. Y él decía, no, pues es que yo soy de los Hernández, ¿no? Y yo le decía, no, nomás vete al espejo. O sea, tú eres mexica. Y él decía, no, yo soy de los Hernández de Hernández. O sea, yo soy descendiente de Hernán Cortés. Así lo afirmaba, ¿no? Y yo le veía y decía, no, pues este es uno de los mexicas más mexicas, ¿no? Pero él lo negaba. Y entonces digo, no, pues es que si tú no piensas que tú vas a defender la raza o vas a defender a nuestra raíz, pues es mejor darnos las gracias, o sea, porque tú no vas a poderla defender, la tienes que defender. Y no, pues él es morenito, pues es un indígena neto, pero él dijo, yo soy descendiente de Hernán Cortés, y digo, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, así lo dejamos. A ver, entonces, ¿cuántas escuelas se quedan en ese momento, en ese punto de inflexión? 9 grupos. Y 9 grupos. actualmente, ¿me repites el número de grupos que tienen? Somos 45, maestro. 45. Ahora lo que estamos dando a conocer ya no es una escuela, sino es un estilo, una forma de hacer arte marcial o arte guerrero, que tiene la filosofía mexica. ¿En qué es diferente a todo lo demás? Es que aquí enseñamos a amar esta tierra, no empezamos a amar otra, sino lo que queremos es que la gente de aquí ame su tierra. Esta patria nuestra, pues si te puedes dar cuenta en todo el mosaico que existe, pues vienen de muchos lugares. Sí los respetamos a todos y los queremos a todos, pero es muy importante que se ame esta tierra, no que la sigan explotando, no que les siga no importando nada, sino tiene que importar esta tierra. El caso es de que es nuestra forma de retribuirla a través de nuestro arte marcial o nuestro arte guerrero a los mexicanos, a la gente que nació aquí. Porque la gente que ya nació aquí es una gente que se llama mexica, porque nació en México. La mayoría pues no entiende eso, pero si nació en México es mexica. Ella ya tiene las cualidades de la gente de esta tierra y la tiene que amar, porque no puede ser un mexica que ame otro lado, que engrandezca otro lugar, tiene que sentirse orgulloso de su raíz. Entonces lo que sigue ahorita pues es darle continuidad a este sistema del Yaoyocli, que es el arte guerrero mexica. Digo, ya ahorita hay 45 escuelas, estamos en 11 estados, estamos en 4 países. Y darle... ¿Qué países son? ¿Qué países son, Luis? Estamos en Estados Unidos, en Guatemala, en Canadá y en Argentina. Ok. Muy bien. Entonces, lo importante, te digo, de esto es pues hacer lo mismo que hizo el taekwondo en el mundo, porque ellos también fueron el ejemplo, son un ejemplo muy grande. O también lo que hizo el Muay Thai en el mundo, ¿no? Aquí, pues muchos aman el Muay Thai o hablan el taekwondo, pero como te decía, es que lo traen en la genética. Entonces, pues ya cada quien habla los términos de esos países y nuestra intención es que también conozcan esto. Hemos invitado a muchos cintas negras de otros estilos. Digo, no queremos que te pases para acá o que hagas este estilo de lleno si no quieres, pero sí conoce la raíz. Y a lo mejor desde tu estilo vas a poder lograr hacer algo. Vas a poder hacer el amor a México. Vas a poder hacer ese amor a esta tierra. Y lo vas a entender. Digo, la genética va a seguir funcionando y va a seguir moviéndose. Todos. No hay quien no sienta esta tierra. Así hayan llegado sus papás de otro lugar del mundo, esta tierra es quien nos vio crecer, quien les ha dado casa, les ha dado albergue, superación. Entonces eso lo queremos hacer desde nuestro arte marcial. Luis,
tiene mucho sentido, mucho de lo que dices. Luis, voy a concluir con un video y un mensaje que te voy a pedir desde cierre, lo que tú quieras expresar, pero un video de un evento que tuvo lugar en Puebla y donde tú apareces vestido de smoking y traes pues también indumentaria, iconografía, parafernalia mexica y traes el arma, el macahuitl, otra vez, ahorita corriges el nombre, y hacen un combate, alguien está tocando en vivo, se me hizo muy interesante, pues sí, era una cena de gala, pues lo entiendo perfectamente, llegaron como smoking, pero también pues haciendo alusión a toda esta iconografía, a todos estos símbolos, y a mí se me hace muy válido en lo personal. Coméntanos un poquito antes de mostrarlo, y al regreso mostramos, por favor, tu mensaje final. Por favor, coméntame. Sí, maestro. Bueno, en ese día eh, fue la primera vez que hicimos una exhibición pública de lo que hacemos, física me refiero. Mm. Se nos pidió que habláramos del sistema en un congreso de maestros de arte marcial. Había más de 150 maestros de arte marcial, entre ellos maestros muy afamados, ¿no? Como el maestro Gómez de Taekwondo ahí de Puebla, como el maestro de Lima ¿no? Lama de la Ajá. Federación. Entonces, había gente de mucha fama ahí y pues era un foro en el cual se podía pues exhibir bien y ver cómo se podía recibir este arte marcial en la comunidad de artes marciales. Tengo que recordarles que se nos pidió ya apenas de este 13 de agosto del 2022 darlo a la luz ya como el arte marcial. Entonces, se nos pidió hablar, entonces estuvimos hablando durante una hora de las estrategias de guerra mexicas, cómo llega este conocimiento hasta nuestras fechas, quién lo guardó, cómo lo guardó, dónde están los códigos, cómo podemos aseverar que está aquí el sistema, cómo podemos decirles que todo el mundo lo tiene presente. Todo eso lo hicimos en ese congreso. Y al final, pues no quedó tiempo para hacer la exhibición. Entonces, pues todos se quedaron como picados. Dice, ya, pues aquí ya nos hablaste de todo, pero demuéstranoslo, ¿no? Enséñanoslo. Y entonces, pues toda la plática la dimos con nuestro atuendo mexica, con nuestra tilma, nuestras jerarquías. Y pues ya salimos. Y entonces, ya en la habitación, me dice uno de los maestros, ¿y por qué no mostramos que nosotros ya no somos los inditos, esos que piensa toda la gente? Digo, sí. Y entonces, pues por ahí se me ocurrió alguna idea de algunas personas que yo había visto en Oriente, de que andan de traje y mueven sus armas bien bonito. Digo, pues ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo de traje. Y entonces ahí tuvimos una plática y me dijeron, no, ¿cómo que ¿qué van a decir los abuelos? Digo, van a saber que nosotros estamos diciendo que ya no somos los inditos, ya no somos aquellos que piensan que estamos ahí pidiendo tacos, sino que ya estamos aquí, los inditos ya estamos aquí arriba. Y me dicen, bueno, y aceptaron la exhibición. Y entonces es como decidimos salir con nuestros ayoyotes, nuestro iscualmeca, con todos nuestras jerarquías, con traje. Y bueno, quiero contarte ahí que comenzamos, hicimos la apertura de rumbos, que es una ceremonia mexica de traje, y pues hicimos la exhibición, pero en el momento todo el mundo se quedó callado. Cuando acabamos se quedó así como un silencio de ultratumba, y yo pues en mi mente pasaba, no, pues ya no les gustó, y de repente, ¡pum!, se soltaron los aplausos. Y entonces ya después cuando bajamos, pues ya nos dieron sus puntos de vista y digo, caray. No, pues yo pensé que no les había gustado, pero sí les gustó algo. Entonces, igual como salí de traje, pues la gente no me reconocía. Pues como ya saben que soy medio viejito, y me vieron ahí y me dijeron, pues ¿a poco eras tú? Y digo, sí, soy yo. El que estaba pues ahí sí soy yo. a mí me surgió la duda al ver el video. Para todos ustedes que lo van a ver conmigo, con el profesor Luis Raúl, es quien está viendo de frente del lado derecho. Es el que hace los movimientos libres primero y después, bueno, viene esta exhibición de combate.
Oye, hay un golpe que perdonaste a la pierna. Se veía muy interesante Sí, pues obviamente llamó mucho la atención. Profesor Luis Raúl, un mensaje final para cerrar esta entrevista. La disfruté mucho. Eh, Todo lo respondiste de frente. No me diste la vuelta. Todo lo respondiste. Me gustó mucho. La disfruté, repito. Y creo que también quienes están viendo esto, a quienes, por cierto, les mando un saludo, quienes lo están viendo de manera diferida, que en experiencia pues ya sabemos que son la mayoría. Y pues, profesor Luis, la plataforma es tuya para tu mensaje de cierre. pues yo principalmente agradezco esta entrevista en especial de ti, maestro. Yo para mí, pues todos piensan que eres el editor de una revista, pero creo que yo siempre te lo he dicho que tú eres un historiador. Hoy más que nunca para mí queda constancia de que tú, pues, durante muchos años y siguiendo ya también un linaje, pues has hecho esta historia de las artes marciales aquí en México, de las artes guerreras, y que hoy me permitas estar una vez más en tu espacio, en tu lugar, dando testimonio y fe de lo que pasó conmigo, con mi esencia, con mi cuerpo, con mi escuela, y saber que no soy un circo, que no soy alguien que está inventando nada, que está apoyado y respaldado por los abuelos, que traemos conocimiento. Tú más que nadie viste el imperio que yo llegué a tener. Me acuerdo mucho cuando nos decían, ustedes no son una escuela, en un examen ahí en Ecatepec, que hicimos como 150 cintas negras. Decías, ustedes más bien parecen una comunidad diferente. Y eso nunca se me va a olvidar. Ese día yo quité una cámara porque no dejaba grabar. Tú eres una de las pocas personas que llegó a entrar a mis exámenes de cinta negra. Y hoy que me permitas entrar aquí, te digo, compartir, pues quiero agradecerte, ¿no? A ti y a todo tu linaje que sé que está contigo. Y pues a la comunidad, ojalá les guste esto y cualquier maestro que tenga alguna duda, que quiera saber, quiero comentarles que el Yauyocli está apenas en pañales, es una semillita que apenas se está mostrando, que está fundamentado todo, que no hay nada que sea una ocurrencia de un servidor. El conocimiento es lo que dejaron los abuelos. Yo no sé si mecánicamente o físicamente se movían así, pero sí están ahí los escritos de que era así. Lo que son los cuatro vientos, lo que son los cuatro rumbos, lo como es arriba, como es abajo, de mente, de corazón, el Nahuiolin, el Macuiteo Xochitl, todos los ejercicios que están en la andanza o en la danza que se conoce, pertenecen al sistema del arte marcial. Muchos se quedaron guardados en el juego de pelota, en nuestros juegos autóctonos. Muchas de las técnicas marciales están ahí. Y pues en su momento lo iremos develando, descubriendo. Muchos ya lo han hecho por sí mismos y saben que no estamos mintiendo. Saben que el ejercicio está ahí. Y pues aquí está mi rostro, está mi corazón, con toda la humildad de que puedo ser capaz. Por ahí hemos sido víctimas de muchas personas que no entienden el sistema. Y yo solo quisiera decirles, si fueran mexicanos, nos ayudarían. Si amaran esta tierra y vieran que alguien está tratando de rescatarla, nos ayudarían. ¿Por qué pegarle a un hermano mexicano que está queriendo rescatar lo mexicano? ¿Por qué tratar de ridiculizarlo antes de saber lo que somos, lo que hacemos? Conócenos primero y ya si de repente algo no te checa, pues entonces sí, yo me presto hasta para el circo, para el show. Pero si te checa y podemos llegar a que te comparta el conocimiento de los abuelos, pues, ¿por qué no me das esa oportunidad? ¿Por qué te ríes de mí antes? Pues es el mensaje, maestro. Mis Muy bien, abuelos Luis. te lo van a agradecer. Muy bien, Luis. Muy bonito cierre. Ya hablaremos en alguna otra ocasión de muchos otros paralelismos, eh, de cómo se dio esta fusión después de la conquista con lo autóctono, con lo mexica.
hablabas tú, dijiste una oración al principio que todos entendíamos perfectamente y nos explicaste que era náhuatl. Después hablaremos de cómo logró permear en la cultura, en la sangre, en la memoria genética de nuestro pueblo, un fenómeno tan hermoso como el de la Virgen de Guadalupe, que sería como una traspolación de la Madre Tonantzin. Yo así lo veo, por eso es que pues echó tantas raíces, pero bueno, creo que no es el espacio, al menos en esta primera entrevista. Ya hablaremos de otros temas igual de interesantes. Luis, recibe un abrazo. Te manifiesto que se me hizo muy interesante, disfruté muchísimo esta entrevista y bueno, yo estoy seguro que también todo el auditorio de Revista Katana no podrá menos que decir, caray, por lo menos se me hizo interesante, ¿ok? Todo lo que hablaron y pues Sí. larga vida al arte marcial. El arte marcial nace con el hombre mismo y nos seguirá hasta que dejemos este cascarón. Quién sabe en qué vayamos a evolucionar. Y bueno, seguirán habiendo manifestaciones de arte marcial. Un saludo a todos. Larga vida a las artes marciales. Un saludo, profesor Luis Raúl. Un saludo a todos quienes nos ven. Gracias. Claro, Hasta siempre. claro,